María Castiglioni, la cuarta es la vencida. Luis Gasulla te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Me escuchás? Bien, muy bien, Vamos. muy bien, muy bien. Me queda poco tiempo, pero te voy a hacer una pregunta y si no, después de las noticias nos quedamos conversando unos minutos más. ¿Qué te pareció y cuál fue el Dale. balance que haces del discurso de Javier Milei en materia económica de ayer en la cadena nacional? Bueno, yo creo que no agregó tanto lo que venía diciendo en los últimos tiempos, pero me parece que aprovechó el momento para ordenar un poco y reforzar la mirada que tiene el gobierno respecto de cómo encarar las reformas, ¿no? Y su programa de gobierno, que es justamente cambiar el foco de cómo se planteaba la política económica en el kirchnerismo y en los últimos años, que era básicamente un Estado que fue creciendo en tamaño y que esa era la mirada, ¿no? El Estado es el que mueve la economía, hay que gastar para que se consuma, el Estado presente, ¿no? Que llegó de 20, 25 puntos del PBI a más de 40 puntos del PBI a lo largo ¿no? de muchos años, ¿no? Del 2003 ahora, y que esto obviamente colapsó el año pasado. Los números económicos ya lo mostraron, ¿no? 10 años sin crecimiento económico, o sea, una caída del PIB por habitante brutal, y si la miramos por trabajador, casi 20% de caída. Esto obviamente hace imposible que la gente esté mejor, que los salarios le ganen la inflación. No hay manera, porque la torta es cada vez más chica para repartir, y obviamente como ese gasto público no alcanzó con la cantidad de impuestos que se fueron generando, y un endeudamiento brutal que nos llevó además a varios defaults, reestructuraciones, o sea, un riesgo país altísimo, que es el resultado final. ¿Mm? Se financió con emisión monetaria y eso creó el peor de los impuestos, que es el inflacionario. Bueno, creo que la sociedad votó eso, ¿no? De un agotamiento del modelo, pero creo que reforzó ayer cómo es su mirada, ¿no? Que el punto de partida es eliminar la inflación, porque sin eso es imposible planificar, es imposible que haya horizonte y que haya crecimiento económico, que es la única manera de mejorar este escenario tan complicado. Y para ello, el diagnóstico del gobierno es que tiene que haber equilibrio fiscal, porque el déficit fiscal es el que explica esta inflación, ¿no? Esa cantidad de pesos brutal que se fue inyectando en la economía, y otra parte que quedó en el Banco Central, que estuvo totalmente, que está prácticamente quebrado, ¿no? ¿Mm? Y que hace muy difícil que nuestra moneda pueda tener valor. Y creo que ahí es donde trató de volver a reforzar eso, ¿no? Esa mirada, y que justo junto con los resultados, ¿no? Que salieron anoche, de que el primer trimestre hubo superávit después del pago de intereses, o sea, los 3 meses del año Sí. 2024 tuvieron superávit. Obviamente que para que haya superávit respecto a un déficit enorme, tenés que aumentar ingresos, bajar gasto, todas las infinitas combinaciones de ello para cerrar las cuentas, como pasa en una familia con una empresa. Eso es doloroso, nunca es lindo, ¿Mm? nadie quiere resignar, pero es lo que hay que hacer, porque cree en orden de prioridades que esto es lo fundamental. María, sí. ¿Por qué volaron ayer las acciones argentinas que cotizan en Wall Street? ¿Por qué le fue tan bien? ¿Se esperaba algún anuncio que no dio Javier Milei o es justamente por lo que dijo? Bueno, lo que dijo en realidad no lo sabían, había especulaciones, pero a mí me parece que sí hay algunos rumores, y me parece que bueno, no pueden haber algunas noticias más adelante, pero creo que lo fundamental, vamos a ver qué pasa con los mercados hoy, es la convicción frente a todos estos conflictos, obviamente, como el del día de hoy, ¿no? Con el tema de los gastos en universidades, de que el gobierno puede discutir y modificar gastos, pero lo que no va a ceder nunca es el equilibrio fiscal, porque si empieza a ceder esto, se descalabra todo el programa económico. Es un poco la mirada del gobierno, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, el ajuste obviamente es doloroso. Para hacerlo más ordenado y sustentable, obviamente la ley de bases y las reformas que se pueden ir haciendo a nivel legal van a ayudar, porque van a dar un ancla un poco más estable. Creo que eso es un tema que también se está mirando mucho por parte de todos los que tienen que tomar decisiones también de inversión, ¿no? Para hacerlo sustentable, ordenado, y también para que el esfuerzo no sea solamente ordenando las cuentas, con lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene las herramientas propias para hacerlo, sino empezar a planificar un poco qué tamaño del Estado hacerlo, y en base a eso justamente un ordenamiento hacia adentro del Estado, que es la contracara del gasto público, de muchos rubros de gasto, que haya un sustento también del lado de los ingresos, ¿no? Con algunas medidas que van a ayudar a que ese alivio también pueda venir del lado de los ingresos, con el blanqueo, con
ganancias de cuarta categoría bien ordenado, ¿no? El impuesto a los ingresos, sacándole todas las distorsiones que se habían generado producto de la inflación y de algunas normas, pero haciendo que ese impuesto lo paguen todos porque es el más progresivo, ¿no? Entonces, cuando hay que ordenar la economía, me parece que hay que mirar con ese prisma, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que los mercados están viendo, ¿no? La convicción del gobierno frente al equilibrio fiscal. Esto no quiere decir que no pueda negociar o discutir, por ejemplo, el gasto en universidades o en cualquier otro rubro de lo que pueda haber, porque obviamente cuando uno mira, hay muchos rubros como las jubilaciones, es una obviedad que los ingresos de los jubilados son bajísimos, pero acá la pregunta es cómo se va a financiar, cómo se puede financiar en el corto y el largo plazo también, ¿no? Así que me parece que es lo positivo, ¿no? Y el punto relevante de esta convicción del equilibrio fiscal y de las consecuencias que implica el equilibrio fiscal, ¿no? La no emisión, el ordenar el balance del Banco Central, que todavía falta, ¿no? Pero está en proceso, ayuda a no solo bajar más rápido la inflación en estos meses, sino que mejore las expectativas de inflación. Acaba de salir, por ejemplo, el dato del DITEL, la expectativa de inflación. Acaba en este instante de salir, mientras estábamos hablando, y hubo una nueva fuerte baja de lo que la gente cree que va a pasar con la inflación. Porque acá está en juego los inversores financieros, que lo vemos en los mercados, en las distintas combinaciones de bonos, ¿no? La inflación implícita o en los futuros. También se puede ver en los que pensamos los economistas a través de distintas medidas, ¿no? El REM del Banco Central y otros, consensus, pero también lo que cree la gente, que es lo que acaba de salir hoy. Y hubo una baja muy fuerte de la inflación esperada para los próximos meses. Y esto es importante porque en el corto plazo las expectativas colaboran en un proceso de baja de la inflación. Si uno cree que efectivamente la inflación va a bajar, bueno, esto ayuda a que la inflación pueda bajar más rápido si se están haciendo los deberes para bajar la inflación efectivamente, ¿no? María, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, te quería consultar por un punto del discurso de Javier Milei que fue el que levantó más voces disidentes, tanto a favor como en contra. Recién nos llamaban algunos oyentes y decían que estaban de acuerdo con lo que decía Javier Milei y otros decían que no estaban de acuerdo cuando Javier Milei decía que por primera vez no se le trasladaba el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado, básicamente la casta, ¿no? Bueno, algunos oyentes nos decían que estaban a favor, otros en contra. Alfonso Pratgay, por ejemplo, tuiteó hace un rato que la mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. ¿Qué mirada tenés y también qué análisis a nivel económico, no? Bueno, yo creo que esa frase de Milei es medio ambigua. ¿En qué sentido? Que cuando uno mira los gastos, ¿no?, del Estado, el más relevante del gobierno nacional siempre es el gasto social en general, que abarca las jubilaciones, abarca los planes sociales y abarca lo que es asignaciones familiares y AUH, que te diría es dentro del plan social, pero con otra dinámica. Entonces, esto es más casi el 60% del gasto, con lo cual es imposible que vos cierres cuentas si no alterás parte de eso. Que en realidad lo que plantea Milei, y por eso me imagino que su argumento lo paga la casta, es que en realidad en las jubilaciones no hubo un recorte objetivo, sino que el seguir aplicando la fórmula que existía implicó esa licuación, ¿no? Ese recorte, porque la fórmula ajusta por un mix de salarios privados y recaudación de ANSES y demorado y encima en forma trimestral. Claro. Obviamente en un escenario de aceleración de la inflación que empezó a darse en los últimos meses del año pasado y los primeros de este año, el ajuste jubilatorio quedó muy lejos de la inflación, potenció lo que ya venía pasando con todos los jubilados, salvo los de la mínima que se le fueron ajustando con parches, ¿no? Pero en términos de la movilidad venía cayendo más de 40% en la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Con ese congelamiento primero y fórmula después. Con lo cual, obviamente que los jubilados están mal, de hecho el DNU vino a modificar eso. Creo que en la ley de base está contemplado, con la ley de base es la idea de modificar el ajuste jubilatorio para que esto se hubiera hecho antes, y esto mejoró a partir de marzo, y las jubilaciones reales dejaron de caer, pero bueno, obviamente venían arrastrando una caída muy fuerte. Entonces, sí, y como pesa mucho, cuando uno mira en lo que es la baja del gasto, un tercio, realidad no es el 50%, el 50% es todos los gastos sociales, un tercio son los jubilados propiamente dicho, pero es porque pesan más que eso, digamos. Entonces es obvio que si todo el gasto baja en términos reales, los jubilados también van a representar. Pero no son un cambio en la forma de hacer el gasto, que esa es la diferencia. ¿Qué cambió cuando uno mira las cuentas públicas?
el concepto de que ahora no van a haber más transferencias no automáticas o prácticamente nada de transferencias no automáticas a provincias, que en realidad a partir de la reforma tributaria en la gestión de Macri y también con la sanción al final del gobierno de Cristina que tuvo que pagar, digamos, o que tuvo que ejecutar el gobierno de Cambiemos, fue el cambio de lo que es la coparticipación, de la masa coparticipable, ¿no? Que las provincias y municipios empezaron a recibir más masa coparticipable y en realidad eso fue ayudando a bajar las transferencias no automáticas o discrecionales en aquel momento, pero con Alberto Fernández eso cambió y empezaron a dar nuevamente recursos no automáticos que muchas veces son muy discrecionales, que son repartidos cuando uno lo mira con un criterio político. Bueno, eso es lo que se eliminó. Otra de las cosas que se acotó muy fuerte, bueno, obviamente en el corto plazo es la obra pública, vamos a ver qué va a pasar con eso, pero el concepto de que la obra pública tenga que financiarse con el Estado, esos son realmente los cambios más estructurales. Lo otro es efecto, obviamente, de la dinámica de inflación, recesión, etcétera. Creo que eso me parece lo que se refería el presidente. Obviamente, cuando uno mira las cuentas, obviamente todos los rubros de gasto bajaron en términos reales, los jubilados sufrieron producto de esto. O sea que creo que son como que los dos tienen algo de razón y creo que Pelgay cuando habló de eso habló no solo de jubilados, en realidad son todos los gastos sociales. Cuando uno abre, hay un mix también ahí, ¿no? Caída más fuerte de lo que es algunos gastos sociales o planes discrecionales y lo que se reforzó, que venía en caída libre, que es la UH, que venía erosionada. Sí, eso se aumentó. Sí. Sí, a pesar de lo que se dice del discurso de insensibilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con la ayuda a los que peor la están pasando, eso se aumentó y le ganan a la inflación. María, gracias por la comunicación. Sí. No, de nada. María Castiglioni, economista, pasó por La Mañana del Observador. Cuando volvamos, la respuesta al mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, mucho más de Martín Fernández Cruz.